tardes. Bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. En el nombre de Jesús, extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora. Que el Señor los bendiga a cada uno de los que está del otro lado. Bendecimos a los directivos de esta radio. Damos las gracias a Dios también por la oportunidad que me permite en esta tarde de compartir la palabra de Dios. Y saludamos también al operador que tenemos al otro lado, que está Dani. Bendiciones, Dani. Hola, bendiciones. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Y bendiciones y Dios bendiga a la audiencia. ¿Le podés estar diciendo a la gente a dónde se tiene que comunicar? Y bueno, se pueden comunicar a los teléfonos que tenemos aquí en la radio, por supuesto, están al 11 60 39 33 75. Es un teléfono de WhatsApp, sí, y si no, de línea al 60 71 38 45. Ahí nos llama y bueno, lo atendemos de acá del teléfono. Muchas gracias, Dani. Damos las gracias al Señor por este día que nos encontramos acá para compartir la palabra de Dios con todos los que están del otro lado. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ir con una canción y después volvemos. He tenido días buenos, he tenido días malos. He tenido problemas que se van cuando leo tu palabra, aunque he pasado días malos. Nunca me has hecho faltar nada, porque estás ahí conmigo. Has sido mi salvador, mi sustentador, cuando estuve al borde del final. Mi sanador, mi redentor, una y otra vez. Fuiste mi madre y mi padre, mi hermano, mi hermana y mi amigo. Todo lo que he necesitado, Señor. Siempre fuiste todo lo que he necesitado, Señor. Siempre fuiste cuando me presento ante ti culpable. Tu misericordia lleva mi culpa. Si me siento orgulloso y pienso que soy digno, me muestras el precio que pagaste. Cuando me pierdo, sigues gritando mi nombre. No te rindes conmigo. Has sido mi salvador, mi sustentador. Cuando estuve al borde del final, fuiste mi sanador, mi redentor. Una y otra vez, fuiste mi madre y mi padre. Mi hermano, mi hermana y mi amigo. Todo lo que he necesitado, Señor. Siempre lo has sido. Todo lo que he necesitado, Señor. Eres mi fuerza, mi roca. Eres mi esperanza, mi canto. Antes de que mi corazón sepa qué orar, ya has trazado un camino. Jesús, tú has sido mi fuerza, mi salvador, mi sustentador, cuando estuve al borde del final. Mi sanador, mi redentor, una y otra vez. Fuiste mi madre y mi padre, mi hermano, mi hermana y mi amigo. Todo lo que necesitaba, Señor, siempre lo has sido. Has sido mi salvador, mi sustentador cuando estuve al borde del final. Mi sanador, mi redentor, una y otra vez, Señor. Fuiste mi madre y mi padre, mi hermano, mi hermana y mi amigo. Gracias, Jesús. Todo lo que necesitaba, Señor, siempre lo has sido. Todo lo que he necesitado, Señor. Todo lo que necesitaba, Señor, siempre lo has sido. Todo lo que necesitaba, Señor, siempre lo has sido.
Damos gracias al Señor por esta tarde de bendición. Vamos a orar para estar empezando con la palabra en el día de la fecha. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pido que tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de los que está del otro lado, que nos podamos apropiar, Señor, de lo que dice tu palabra, Padre, que podamos llevar a cabo, Señor, llevar a la práctica tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean bendecidas, Padre. Te damos la gracia, la gloria y la honra porque nos permite, Señor, reunirnos en este medio radial para compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si te es de bendición esta programación, te pedimos que la compartas. Podés entrar al Facebook, al YouTube para compartir el programa Vasos de Misericordia. Y vamos a comenzar con la palabra en el día de hoy. El versículo que da inicio al programa es el Salmo 32, versículo 7, y dice la palabra de Dios: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y la palabra de Dios acá nos está diciendo que Él es nuestro, tú eres mi refugio, habla de una apropiación, es mi refugio. La palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos bendice cuando nosotros nos apropiamos y las hacemos propias a la palabra de Dios. Una clara ilustración de esto vendría a ser, supongamos que estamos en medio de una tempestad, de una lluvia, de una tormenta, y vemos un refugio, a lo lejos vemos un refugio, en donde nos podemos guarecer de la tempestad. Pero ¿qué pasa si uno se queda mirando y no acude al refugio? Se queda mojando, en medio de la tempestad se moja y se queda parado sin ir al refugio. ¿Acaso es propio el refugio? No, es un refugio. En cambio, cuando se desencadena la tempestad y yo acudo, trato de esconderme, de guarecerme de la tormenta, de la tempestad, y voy debajo del refugio. Ahí un refugio o el refugio se transforma en mi refugio. No es mi refugio en tanto que yo no voy a ponerme debajo del refugio. Y algo similar pasa con la palabra. Cuando yo leo la palabra y solamente la escucho, yo la puedo leer y oír lo que los demás dicen acerca de la palabra, pero hasta que yo no la ponga en práctica, no me apropio, no me adueño de la palabra. Y si uno no se apropia de la palabra del Señor, su vida no puede ser bendecida, no podemos caminar en bendición. Entonces, la reflexión del día viernes, del día de hoy es: ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Qué nos dice el Señor acerca de apropiarnos? ¿Cómo uno se apropia de la palabra? Dimos el ejemplo de correr al refugio y de que el refugio se transforme en mi refugio. Lo mismo hacemos con la palabra de Dios. Cuando estamos por problemas, por tormentas, ¿qué hacemos? Leemos la palabra tratando de guarecernos de la tempestad, de los problemas, de la enfermedad que nos viene. Y encontramos un refugio, porque hacemos propia. Una de las maneras de apropiarse de la palabra es creyéndola, creer en la palabra de Dios. Y otra cosa es ponerla, el segundo paso es poner por obra. Vamos a leer Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Lucas 14, 28 al 30? Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los costos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
es palabra del Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Por qué Jesús habla de una torre, de construir una torre? Porque Él siempre usaba ejemplos de la vida cotidiana para hablarnos de los asuntos del reino de Dios, para hablarnos de las cosas espirituales. Entonces hablaba acá de que en esa época era muy común construir torres en medio de los viñedos. ¿Para qué? Para proteger el viñedo. Entonces, desde la perspectiva de Dios, nuestras vidas son como torres espirituales. Torres construidas espiritualmente, que tienen como base cada vida, cada torre, la palabra de Dios, el plan de Dios. ¿Cuál es la base de las torres? El plan de Dios. Cada una de nuestras vidas, desde la perspectiva de Dios, es como una torre, cuya base es el plan de Dios. Por eso es muy importante construir nuestra vida sobre la base de la palabra. Porque todos nosotros tenemos, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos esa tendencia de querer o pretender construir nuestras vidas según nuestro propio parecer y no de la forma que Dios quiere. Todos tenemos esa tendencia natural. Y esto significa estar en contra de Dios y de su gobierno. Cuando uno está en contra del diseño de Dios, en contra de la voluntad de Dios, no construye su torre, su vida. Bajo esos cimientos se está construyendo sobre algo que no es el diseño de Dios, o sea, está en contra de su voluntad, en contra del gobierno de Dios. No quiere que su vida sea gobernada. No es que uno de boca dice, yo me voy a manejar, yo no. Son las actitudes lo que define nuestra vida espiritual. Las actitudes, más que lo que decimos con la boca, dicen mucho de nosotros. El que conoce nuestra vida sabe si verdaderamente estamos en Cristo o no, si estamos construyendo nuestra vida. Esa es la torre que habla Lucas 14, la torre es nuestra vida. Si la estamos edificando con la palabra, ¿dónde estamos edificando esa torre? No vaya a ser que no la terminemos de construir y que el que pase vea una construcción a medio construir y empiece a burlarse, dice. Cuando adoptamos una actitud de no querer hacer la voluntad de Dios, no es cualquier cosa. Le estamos diciendo a Dios que no puede que no gobierna nuestra vida. Nos estamos alejando sin querer o queriendo de la voluntad de Dios, y eso no es cualquier cosa. No es algo que se puede hablar por arriba. Eso tiene consecuencias espirituales, consecuencias físicas y consecuencias situacionales, cosas que no van a pasar. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué está diciendo Jesús en Lucas 11:23? Él está hablando de la importancia de la unidad en su plan y en su misión, en las cosas de Él. No hay tal cosa como ser neutrales. Yo soy neutral a la voluntad de Dios. No, o estamos con el Señor o no estamos. No hay neutralidad en las cosas de Dios. O es blanco o es negro. O estamos con Jesús o estamos en contra de Él. Dice la palabra. O sea, cuando se trata de seguir a Cristo, ¿estamos a favor de lo que Él quiere para nuestra vida o estamos en contra? Impidiendo que su obra se haga en nuestra vida. Es como que Jesús está diciendo en esta tarde, ¿de qué lado estás? Y para contestar esta pregunta, el Señor va a ir más en profundidad. En Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Acá nos habla acerca de la prioridad que tenemos en la vida. ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida? El tesoro representa eso que valoramos más que cualquier cosa. ¿Qué cosas tienen el control de nuestro corazón? ¿En qué cosas invertimos tiempo? ¿En qué cosas invertimos nuestras energías? Y no estamos hablando acá del que sirve, porque generalmente cuando se habla de esto se piensa de aquel que sirve dentro de un altar, arriba de una tarima. Estamos hablando de la vida diaria. ¿En qué cosas invertimos nuestro pensamiento, el control de nuestro corazón? ¿Está nuestro corazón alineado con los propósitos divinos o estamos más anclados en las cosas pasajeras y terrenales? ¿Está puesta nuestra confianza en el Señor de verdad o solamente de manera declarativa
o porque es un cliché, todo el mundo lo dice, yo también lo digo, pero no hay profundidad, no hay raíz en esa confianza. ¿Cuál es nuestra verdadera prioridad? Porque muchas veces nuestra prioridad no está en el Señor. Tenemos otra cosa que adoramos, y esto es crucial porque nuestra adoración va a determinar nuestra vida espiritual. O sea, va a determinar que Dios guíe nuestra vida o que no guíe nuestra vida. En otras palabras, yo voy a luchar y a invertir todas mis energías en aquello que amo y tengo en mayor estima. Por eso es que Dios habla de la prioridad. Por eso al Señor le interesa en dónde está puesto nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿A qué Dios queremos servir? Esa es la pregunta que Josué le hizo en su época al pueblo de Israel. Bueno, decídanse a quién van a seguir. Decídanse hoy a quién van a seguir, a quién quieren servir. Y como dije recién, no estamos hablando de servicio estructural en una iglesia, estamos hablando del servicio de nuestra vida. ¿A quién van a dedicar sus vidas? ¿Van a dedicar su vida al Señor o a dioses ajenos? No hay parte neutral, no hay tal cosa como la neutralidad. ¿Van a seguir a Cristo o van a seguir a dioses ajenos? Y esta pregunta es crucial porque nuestra vida va a depender de la respuesta que nosotros demos a esta pregunta. ¿Estamos a favor de Jesús o estamos en contra? Si Él va a ser el rey de nuestra vida, Él quiere todo. Él quiere que le entreguemos absolutamente todo. A Dios le importa con quién hablamos, con quién nos relacionamos. Él está interesado en todo, la noche que pasamos en vela, los asuntos internos sin resolver. Él quiere que le entreguemos todo. No quiere que haya cosas ocultas. La pregunta sigue siendo la misma, sigue todavía estando vigente. ¿Por qué? Porque todavía seguimos teniendo muchos dioses ajenos. El Dios del dinero, el Dios de la comodidad, el Dios de yo tengo mis derechos, yo tengo derecho a hacer mi vida como yo quiero. Ese es un Dios. El Dios del sexo, el Dios de la tecnología, el Dios de la autodefinición. Entonces, ¿cómo se supone que así vamos a construir nuestras vidas, que son las torres que habla Lucas 14, en base al plan de Dios? Hay que primero desentronar todos estos ídolos, estos dioses ajenos, para que el Señor pueda guiar. Por eso hay muchas vidas estancadas, hay muchas vidas paradas, detenidas. ¿Por qué? Porque no han desentronado estos ídolos, estos falsos dioses. Tenemos que sacarlos de nuestra vida, ¿para qué? Para poder construir nuestras torres y poder terminar de construirlas. Lo más importante. Dios no tolera que otro ocupe su lugar. Dios no tolera que lo desafíen tampoco. Vamos a leer el Salmo 2 del 1 al 3. Salmo 2, versículo del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué está diciendo el Salmo? Que había gente que se quería rebelar, que se estaba rebelando en contra de la voluntad de Dios, que se estaban cuestionando de cómo Dios hace las cosas. Y está hablando en general el Salmo 2 tanto a reyes, judíos, gentiles, gente común, al pueblo en general, reyes, gobernadores, a todos. A todo aquel que empieza a hablar, a balbucear en contra negativamente, empieza a cuestionar de por qué Dios hace las cosas como las hace. Rompamos sus ligaduras, sus cuerdas de amor. ¿Vieron que la Biblia dice que el Señor nos trae con cuerdas de amor? Bueno, ellos la quieren romper, no quieren ser guiados por Dios. ¿Por qué se rebelan en contra de Dios? Dice el Salmo 2. Y esta pregunta en realidad no tiene una respuesta. Ya sabe el Señor de antemano la respuesta. Es una pregunta que tiene a la vez la respuesta, porque no se quieren someter a la voluntad de Dios. No quieren ni dejan que Dios gobierne su vida, porque ellos mismos son los que quieren gobernar su vida. Entonces ahí está el dilema. Ahí está cuando una persona se rebela en contra de la voluntad de Dios.
De acá hasta acá te doy, Dios. De acá para acá es mío, mi vida. No dejamos un control, un dominio, que el Señor domine, controle nuestras vidas. Entonces acá vemos que ya no querían, dicen, rompamos con su ligadura, con sus cuerdas de amor. Ya no queremos que Él nos dirija, queremos dirigirnos, manejarnos nosotros. Pero más adelante el Salmo 2 dice que es en vano ir en contra de Dios. Es en vano ir en contra de la voluntad de Dios. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Salmo 2, 4 al 5. Pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos, luego se enoja y los reprende. Salmo 2 del 10 al 12. Ahora pues, sean prudentes y acepten la amonestación. Sirvan a Dios con temor y alegría, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que confían en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible confiar a Dios. Sin fe es imposible, agradar a Dios. Sin fe es imposible por estas cosas. Dios ya ha enviado a su Hijo con un propósito. ¿Y qué recibe de nosotros? ¿Acaso nosotros anhelamos la voluntad de Dios? Nosotros muchas veces nos ponemos en contra de la voluntad de Dios. Y no es que levantamos un banderín o lo decimos a voz en cuello, yo estoy en contra de la... No, son las actitudes y las decisiones lo que demuestra de qué lado estamos. Como dije hace un rato, la gente que vive con nosotros conoce bien si estamos verdaderamente con Dios o no, si estamos a favor de Cristo o en contra. Pero Él lo sabe más que nadie, porque Él nos conoce. Dice un salmo que Él nos conoce, nuestro despertar y nuestro dormir, sabe lo que pensamos, Él sabe. ¿Qué está diciendo el salmo? Que es en vano rebelarse en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué haríamos tal cosa? Esta actitud nunca llevó a nadie a ningún lugar, solamente acarrea juicio de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros a esta altura del partido, a esta altura de los años que tenemos como creyentes, renegamos a veces de la voluntad de Dios? Cuestionamos de cómo Dios hace las cosas. Nos preguntamos de por qué nuestras peticiones no son contestadas. Nos ponemos en modo rebelde, de rebelarnos contra el Señor. En vez de apaciguar, en vez de alimentar la paciencia, en vez de desarrollar la paciencia y esperar a ver qué es lo que el Señor quiere hacer. Las bendiciones, como se dijo al principio del programa, son para aquellos que se apropian de la palabra, para aquellos que la ponen por obra, no para aquellos que cuestionan, no para aquellos que se bajan de la barca, no para aquellos que tienen dudas o sirven al Señor mal o sirven al Señor por obligación. Las bendiciones son para aquellos que confían en Él. Confiar es el saber esperar. Confiar es saber el precio que uno tiene que pagar por seguir a Cristo. ¿Cómo precio? Eso es lo que habla Lucas 14, cuando dice de armar la torre, construir la torre. ¿Qué nos está diciendo en Lucas 14? Tenemos que considerar el precio de seguir a Cristo. ¿Cuánto nos cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto cuesta al creyente seguir a Cristo? ¿Nos hemos detenido, como dice la palabra, a calcular el precio, el costo? Lucas 14, 28. Porque ¿quién de ustedes que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de Él. ¿Nos hemos sentado a calcular el costo, el precio de seguir a Cristo? ¿Cuánto cuesta? Nuestra vida no solamente tiene que ser espiritualmente construida, sino sacrificialmente construida. Y esos son de lo que muchos no hablan. Pero acá la Biblia lo está diciendo. ¿Te sentaste a calcular el costo de seguir a Cristo? Vamos a tener que dejar algunas cosas por causa de Cristo. ¿Estamos voluntariamente dispuestos a llevar la cruz de Cristo?
¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo a cualquier costo, a cualquier precio? Nosotros cuando venimos somos salvos por gracia, pero mantenerse diligentemente como seguidor de Cristo tiene un precio, tiene un costo. ¿Cuál costo? Seguir a Cristo es a costo de las relaciones personales, nos va a costar relaciones, a costo de placeres momentáneos, a costo de gustos y preferencias, a costo de nuestros derechos, lo que yo digo es mi derecho, a costa de nuestros propios planes de vida, a costo de lo que queremos hacer, a costo de lo que nos parece justo e injusto, a costo de no mirar atrás, no podemos, estamos obligados a mirar adelante, no podemos retroceder, porque ya metimos la mano en el arado, a costo de no priorizar nuestros planes y priorizar la voluntad de Dios. Ese es el costo y muchas otras cosas más que uno tiene que pagar por seguir a Cristo. Ese es el precio, el costo del discipulado. Pablo experimentó todo esto y lo sabía de memoria. Él lo había experimentado en su propio cuerpo, como la mayoría de nosotros. Por eso él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces él cuando se dispuso a seguir a Cristo entendió, ¿qué entendió? Que tenía que enfrentar un solo camino, que es Cristo, y que no podía mirar atrás. Porque nosotros cuando tenemos problemas, cuando nos empantanamos en las dificultades, lo primero que la mayoría tiende a hacer es querer mirar atrás, querer agarrarse del pasado, para tratar de no mirar el presente tan turbio. Pero dice que él aprendió a no mirar atrás. No podía entronar sus propios planes, porque él ya su vida le pertenecía de lleno al Señor. Ya no podía priorizar sus planes. Los planes de él eran los planes de Cristo. Pablo entendió por su propio cuerpo eso, no de palabra, no de teoría, no de prédica. Él entendió al pasar por situaciones que su vida ya no era su vida y que era la vida del Señor. Ya no tenía planes propios en realidad el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tenía planes propios. Su vida ya era hacer la voluntad de Dios. Era un instrumento de Dios, consagrado para el Señor. ¿Puede alguien hoy en esta tarde, podemos algunos, incluyéndome, decir estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Teniendo todo en cuenta todo esto que hablamos, que tiene un costo, un precio, ¿podríamos decir a voz en cuello, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Y más de uno vamos a tener asignaturas pendientes en muchas áreas. Puntos todavía que están ahí sin tocar, cosas que al Señor no le presentamos, asuntos que al Señor no le entregamos, debilidades que están sin tratamiento y muchas cosas, pero la palabra dice que nosotros tenemos que llegar y terminar la construcción, o sea, si comenzamos el discipulado con el Señor, ese es el discipulado, Cristo es el maestro mentor, pero si nosotros comenzamos, nos inscribimos, sacamos la matrícula para hacer el discipulado con Cristo, no podemos dejar. Qué mal que va a ser que uno deje. Bueno, dejó, mirá, ahí viene el supuesto que hablaba de Dios, ahora dejó. Ya no habla más de Cristo. Satanás le cayó la boca. La cobardía, la intemperancia, la falta de paciencia, el cuestionar a Dios, el querer salirse del problema, lo sacó. No aguantó. ¿Y qué dice acá? ¿Qué le dijimos en Lucas 14? Que van a pasar la gente y se van a burlar, van a decir, mire, una torre a medio construir. Esos son los cristianos. Esos son los cristianos que dejan la barca. Esos son los cristianos que alguna vez, diácono, maestro, pastores, salmista, cantante, alguna vez hablaron de él, pero después se callaron. No pudieron seguir. Quizá tenían planes propios, quizá todavía no habían muerto a su ego y todavía querían que se cumpla tal cosa en su vida y bueno, no fue y se callaron.
Hay muchas torres a medio construir. ¿Por qué? Porque no se sentaron a calcular el costo de seguir a Cristo. Jesús dijo, si van a construir una torre, tengan en cuenta el costo. No podemos construir sin saber el costo. Incluso en lo natural, si uno va a construir una casa, tiene que calcular antes cuántos ladrillos va a necesitar, cuánto materia prima va a necesitar. Bueno, las cosas de Dios es lo mismo. Nos tenemos que sentar y decir, bueno, voy a seguir a Cristo, pero primero voy a calcular el costo, voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar esto, lo otro, esto ya no me conviene. ¿Estamos dispuestos verdaderamente a pagar el costo del discipulado? Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que tener en cuenta el costo, porque no se puede pretender ser un discípulo de Cristo buscando atajos o una forma más fácil de serlo. Porque ese es el discípulo que la mayoría de nosotros quiere ser, algo fácil, que no tengamos que sufrir, que no tengamos que pasar. Y recordemos que Jesús no solamente dijo que tenemos que construir la torre, o sea, nuestras vidas en base a la palabra, sino terminar esa construcción. O sea, nosotros tenemos que terminar la carrera hasta irnos a partir de esta tierra. Por eso tenemos que ser diligentes. Diligente, yo comienzo algo y lo termino. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, me pase lo que me pase. Y es difícil, sí es difícil, pero tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Nosotros vemos al apóstol Pablo, vemos en Efesios que este hombre estaba pidiendo oración. Vamos a ir al libro de Efesios, una parte donde Pablo está pidiendo oración, y vamos a ver qué es lo que pide, a qué le da prioridad. Supuestamente este era un hombre que estaba construyendo su vida, estaba construyendo su torre, su vida, en base a la palabra. ¿Y qué pedía este hombre? Efesios 6 pidió oración. ¿Y qué le dijo a la gente? Después de hablar de la armadura espiritual, invitó a todos a orar. Y oren por esto, le dijo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea, vemos que él estaba pidiendo, sabemos que él estaba en la cárcel, con grilletes en las manos, aprisionado, pero dentro de que él estaba en esa posición que estaba haciendo, escribiendo las cartas, las famosas cartas que tenemos de él acá en la Biblia. O sea, él no veía limitaciones, él estaba decidido porque ya no era con su fuerza, ya Cristo vivía en ese hombre. Por eso, a pesar de la limitación, seguía sirviendo a Dios. Y en este pasaje vemos que los motivos por los que Pablo le pide que oren es por valentía para predicar, que tenga la valentía de abrir mi boca para hablar de Cristo cuando sea el momento. No pide, no ore que lo liberen de la prisión donde está. No está diciendo, Señor, sácame de esta cárcel. No pide que se le caigan los grilletes de las manos. Estaba más preocupado por la obra de Dios, porque la obra de Dios continúe. No estaba desesperado por su necesidad. ¿Cuántos de nosotros estamos desesperados por nuestra necesidad? Y casi nadie ora porque el Evangelio se difunda. Nadie habla por eso. Todos hablamos de mi problema, de mi situación, de mí. Fíjense, este hombre que ya no priorizaba su situación. Estaba pidiendo que él pueda ser capaz de hablarle a alguien más de Cristo y que oren por aquellos que llevan el Evangelio. Ya su prioridad había cambiado. ¿Por qué? Sabía que Dios estaba en control de todo en su vida. Y su prioridad era ya llevar la palabra, no era su vida. Y orar por aquellos que llevan la palabra. Y si tenía que pasar por servir a Cristo, o sea, pagar el costo, lo iba a pagar. Estaba dispuesto voluntariamente a pasar por eso. Él decía, yo hago tu voluntad, Señor, y tú te encargas del resto. Yo voy a hacer tu voluntad y tú te encargarás de lo demás. Yo hago la voluntad de Dios y el Señor se va a encargar de mis necesidades, de suplirme, de mis problemas. Pero yo me voy a encargar de obedecer. Pablo era consciente de que a pesar de que él estaba encarcelado, la palabra no estaba encarcelada.
de que a pesar de que él tenía limitaciones, a Dios nadie ni nada lo puede limitar, ni obstaculizar. Y eso le daba confianza para avanzar a pesar de los problemas, para estar firme, entero, en una situación de encarcelamiento. Eso era lo que le mantenía firme. No era su propia fuerza, ni que era elocuente, ni que era fuerte, que venía de familia fuerte, de carácter fuerte, no. Lo único que le mantenía en pie, porque él sabía que a Dios nada lo puede parar. Yo soy un hijo de Dios. Y Dios se va a encargar, nada lo va a frenar, ni mi situación. Mi situación me limita a mí, a Dios no. Y esa es la perspectiva que nosotros no terminamos de entender, que mientras estemos en las manos de Dios, Él va a encargar de todo, porque a Dios nadie ni nada lo puede limitar. Solamente nuestra mente nos juega esa mala pasada de limitarnos, de decirnos hasta acá vas a llegar. Más no. Pero Dios no. Por eso la importancia de construir nuestra vida para salir de esa mentalidad. Por eso dice la palabra, renueven su modo de pensar. Renueven su modo de ver las cosas, Romanos 12. No vean y entiendan las cosas como la gente que no le conoce al Señor. Si somos hijos de Él y a Él nadie lo puede parar, nadie lo puede frenar, no vamos a estar eternamente empantanados en el problema. Él se va a encargar, pero mientras tanto nosotros tenemos que ser como este hombre, a pesar de las limitaciones, los problemas que tenemos, seguir, avanzar en el Evangelio, difundiendo el Evangelio. Jesús dijo, si vas a construir una torre, ten en cuenta de terminarla. ¿Por qué? Porque es esencial, fundamental calcular el costo. ¿Cuánto nos va a costar seguir a Cristo? ¿Qué cosas vamos a tener que dejar? Y no podemos mirar atrás porque ya nos pusimos, ya entregamos nuestras vidas al Señor, ya estamos. No podemos mirar atrás, no podemos dejar la barca. Tenemos para eso, para ser casas terminadas, tenemos que ser diligentes y calcular el costo, ser responsables. Porque ya hay demasiadas casas a medio construir que son malos testimonios y por causa de eso el Evangelio dice la palabra que es vituperado. Muchos de los que predicaban hoy ya no están predicando, porque son muy pocos los que se sientan a calcular el costo de seguir a Cristo. Muchos nos distraemos a veces fácilmente y no terminamos el discipulado. Hay otros que las preocupaciones, los problemas los detienen, los sacan. Pero Lucas 9:62 dijo el Señor, nadie que mire atrás después de poner su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Jesús quiere que terminemos lo que comenzamos, que no nos detengamos, que no retrocedamos, pase lo que pase. Ya estamos, ya nos metimos. No, si no, de lo contrario seremos como todas esas casas a medio terminar, que la gente pasa y se burla nada más. Dice, este no era el cristiano, el que hablaba de Cristo. Y miren cómo está ahora en el mundo. Volvió de nuestro lado, porque no le funcionó el Evangelio. Estuvo tantos años y el Evangelio no le rindió. Esa mofada, ¿queremos nosotros acaso que se burlen del Evangelio? Las cosas las bendiciones no las vamos a tener por arte de magia. Hay que ser diligente, esforzarse. Algunos piensan que las cosas es por arte de magia, no. Hay esfuerzo, diligencia, permanencia, y eso lleva mucho de nosotros, porque a veces no estamos bien, tenemos nuestros días, hay bajones, hay problemas, pero Pablo tenía una cosa segura, que sabía bien a quién estaba sirviendo, a quién estaba siguiendo, y había calculado bien el costo, y estaba dispuesto. Una vez que calculó el costo, dijo, bueno, pase lo que pase, voy a seguir llevando el Evangelio. ¿Quién puede de nosotros esta tarde estar tan convencido, tan seguro de decir, yo sé a quién he creído, yo sé a quién estoy sirviendo, yo sé a quién estoy siguiendo, y no quiero ser una casa a medio terminar, no quiero ser una torre a medio construir y ser la burla de los demás, que la gente me ve y se ría? Yo no quiero ser una vergüenza para el Evangelio, quiero ser una casa edificada, una casa terminada, una casa que pueda glorificar el nombre de Dios.
Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este día, Padre. Te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de los hermanos que está del otro lado, que bendiga su vida grandemente, Señor, que podamos llegar a término, Padre, que podamos terminar de construir nuestras vidas, Señor, que podamos terminar la carrera en base a tu plan, en base a tu palabra, Señor. Danos la fuerza, la fortaleza, Padre, para llegar a cumplir con tus propósitos en esta vida, que tenemos todos, Padre. A cada uno de nosotros nos has dado un plan, nos has dado un propósito, algo, Señor, que tenemos que hacer en esta tierra, pero sin tu ayuda, Padre, no podemos, Padre, porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Solamente, Señor, mirándote a ti, con tu fuerza, con tu fortaleza, Padre, vamos a llegar a buen puerto. Por eso, Señor, te pedimos que te estés glorificando en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor. Sosténnos de la mano, Padre. Llévanos, Señor, hacia tu propósito, Padre. Que sea más la gana de servirte que la gana de quejarse, que la gana de dejar la barca, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Damos las gracias al Señor. Y espero que nos podamos volver a encontrar el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Dios mediante, bendiciones. En los cielos se aguarda el